Imagínate una película con Jason Bourne, Batman y Kylo Ren. Lo que todo el mundo pensaría es que la película la va a romper en taquilla. Pero la cosa no fue así. El último duelo es una película dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer y también con Ben Affleck como actor secundario. La película está basada en el libro de Eric Jagger, El último duelo, una historia de crimen, escándalo y juicio mediante combate en la Francia medieval. La película narra la historia de la declaración de duelo de Jean de Carouge a Jacques Legris luego de que la esposa de Carouge acusa a Legris de haberla violado. La película tiene un comienzo casi a lo Tarantino, pero digamos una versión mini Tarantino, en donde se nos muestra un fragmento muy cortito del inicio de la película, del inicio del duelo, que vamos a ver al final de la película, y luego retrocedemos al pasado, en donde comenzamos a ver el recuento de todos los eventos que nos llevan hasta el final de la película, es decir, hasta el duelo final. Lo interesante de la película es que básicamente tenemos tres películas en una, es decir, tenemos un recuento de los hechos según la perspectiva de los tres protagonistas principales, hechos que obviamente van a ser no tan exactos debido a que estamos hablando de la perspectiva de tres personas. Uno de los puntos fuertes de la película es la puesta en escena, algo muy típico ya de las películas de Ridley Scott, porque los escenarios que se nos muestran en estas son escenarios los cuales son muy típicos de la época medieval, en este caso de la época medieval de Francia. Además del típico realismo de las peleas en la época medieval, peleas a espada, peleas entre caballeros, lo cual, como les repito, refleja la atención al detalle de la puesta en escena de Ridley Scott. Entonces la película comienza a desarrollar todo este clímax, la historia se desarrolla, llegamos al momento del duelo y hay un momento en el duelo en donde te pones a pensar, entonces los eventos que hemos visto y que nos han conllevado hasta este momento no son ciertos. Te lo comento porque en cada momento de la película en donde hay un cambio del narrador, es decir, en donde vemos la historia narrada desde el punto de vista de otro personaje, hay un título en donde te dice la historia desde el punto de vista, por ejemplo, de Carouge, o la historia desde el punto de vista de la esposa de Carouge. Entonces, este momento que pasa en la escena final, en el duelo, te pone a pensar, uy, ¿será o no será? No te voy a contar cuál es el momento para no spoilearte la película. En caso no la hayas visto, te la recomiendo que la veas. Es una película muy interesante. Si te gustan las películas de caballero, las películas medievales, todo eso, vela. Está muy recomendada. A mí me gustaba mucho. Como te digo, sales con la duda, pero al final, si investigas un poquito, como te digo, básicamente la película es un recuento de un hecho real que pasó en la Francia medieval de esa época. Y además, una película con Kylo Ren, Batman y con Jason Bourne no lo tenemos todos los días. Nos vemos.